Estoy acompañada ahora y quiero que conozcáis a una amiga que ha venido a vernos, que es Maripaz Gallego. Hola Maripaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte. Igualmente. Que has venido con tu libro bajo el brazo. Sí. Un libro que lleva por título Vientos Olvidados. Sí, exactamente. Vamos a hablar un poquito de este libro porque, bueno, pues hay muchos amigos que quizá estén buscando ahora una lectura y pueden decir, mira, pues me interesa, ¿no? Tú eres profe, creo, o eras. Sí, era. Dejé de ejercer la profesión hace 5 años por temas personales. Y entonces es cuando me dediqué a escribir, lo que siempre me había gustado, lo que pasa que la vida pues no te lo permite, ¿no? Poco tiempo, hay que pagar hipotecas y esas cosas. Claro, ojalá, ¿no? Todos los escritores pudieran vivir realmente de lo que escriben. Sí, es muy difícil, la verdad es que es complicado y bueno, cuando realmente he podido, ya por edad me coge un poco tarde, pero lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad. Bueno, yo creo que nunca es tarde. Nunca es tarde. El libro se titula Vientos Olvidados y, bueno, es la historia... No exactamente la historia de una familia, pero sí, de alguna manera sí. Claro, hay cosas que no podemos explicar, porque no vamos a explicar toda la trama del libro, pero sí un poquito que la gente sepa de qué va. Transcurre entre España y Cuba, ¿no? Sí, está ambientado a mediados del siglo XIX, son 50 años de la historia de una familia. El protagonista decide abandonar la España rural de esa época y embarcarse en un viaje a Cuba. Allí, pues bueno, vivirá una serie de experiencias, hace una pequeña fortuna y regresa de nuevo a esa España rural. Donde había dejado a su mujer, familia, ¿no? A su familia, porque él estaba casado, tenía su casa, pero se fue a buscarse un poco la fortuna y la encontró. Exactamente. Y bueno, básicamente es una novela que profundiza en las relaciones afectivas dentro del seno de una familia, cómo las decisiones que uno toma no solamente nos afectan a nosotros mismos, también pueden afectar a generaciones futuras, el peso del pasado, ¿no? El peso del pasado en las familias, sí. Secretos familiares también. También. ¿Esto está inspirado en tu propia experiencia de alguna manera o no? Bueno, la idea surgió a través de una conversación con mi madre. ¿Ah, sí? Fue muy bonito. Recuerdo perfectamente el momento en el que ella empezó a rememorar algunos antepasados. En concreto, el protagonista era su tatarabuelo. De lo único que sabemos, o sea, el tatarabuelo de tu madre, por tanto, tu retatarabuelo, ¿cómo se dirá eso? No sé cómo se dice, pero tatara. Era el tatarabuelo de mi madre, fue el señor que nos fue a Cuba, regresó con una pequeña fortuna. De lo que ocurrió en la isla no sabemos absolutamente nada, pero eso es totalmente tuya, ficción. Para mí son personajes, ya no son antepasados, son personajes de ficción. Y en ese sentido, pues ha sido una historia muy entrañable, porque hay 4 datos verídicos, como, el hecho que esta fortuna acabara dilapidándose también, ¿no? Por malas decisiones que toman otros personajes, esto también fue verídico. Ahora, las decisiones y el entramado, todo es pura ficción. Yo intenté rellenar esos huecos que ni mi madre ni mi tía podían rellenar, ¿no? Claro, porque hay cosas que no se saben. O secretos de familia que se saben cuando quizá haya pasado mucho tiempo, cuando ya eres muy mayor y te enteras de cosas, ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado un poco a todos. Sí, yo en este sentido pienso que los secretos... no sé hasta qué punto es bueno revelarlos. Es decir, si una persona está interesada en saber, sí que es interesante, ¿no? Abrirle los ojos, revelarle lo que anda buscando. Pero si uno no quiere encontrar secretos... Pues tampoco hace falta ponérselos en bandeja, ¿no? De alguna manera. Y en ese sentido lo dejo un poquito a elección del lector, ¿no? Que el lector elija, creo que es una decisión personal, querer saber o no saber. Pues sí. Están esos 2 personajes que dices, Hermenegildo, que es el hombre que se va a Cuba, su mujer... que se llama Ángela, exacto, y luego un tercer personaje también importante en la novela. Sí, está la nuera de ambos, Virginia, que junto con Hermenegildo son los 2 personajes que peores decisiones toman y que van a influir en el futuro de los demás, de otras generaciones. Exactamente, ¿no? Sí. Y para ambientarte, porque claro, te has ido a la Cuba del siglo XIX, tú no estabas allí. No, pero he estado durante 2 años y medio que me ha llevado a escribir esta novela. Pues he hecho un trabajo de documentación muy interesante, ha sido una experiencia
inmersiva, que lo he disfrutado muchísimo. De hecho, también realicé un viaje a Cuba para buscar el poblado de Limonar. O sea que los escenarios, digamos, son reales. Son reales, sí, hice trabajo de campo, por lo tanto he disfrutado muchísimo. He vivido 2 años y medio prácticamente en la Cuba y en la España rural del siglo XIX. Y ha sido muy interesante, esa parte de documentación me ha gustado mucho. De hecho, la novela finaliza en el año 1898, que como todos sabemos es cuando España perdió las últimas colonias que tenía allí en ultramar, un poco estableciendo un paralelismo entre el auge y la decadencia de la sociedad española y también de esta familia. Y lo que más me llamó la atención en la documentación fue el hecho de que el siglo XIX fue un siglo de contrastes, tanto aquí en la península como en la isla. Cuba en aquellos momentos era una isla, una colonia próspera, floreciente. Muy próspera, que sí. Y en cambio España estaba sumida ya en la decadencia, ¿no? Ajá. Incluso dentro de la península existe un fuerte contraste, entre las zonas rurales y la realidad de los obreros industriales que comenzaban a venir de esa España rural a ciudades como Barcelona y Madrid, ¿no? Los políticos intentaban contentar más a esas masas de gente que se concentraba en las grandes ciudades. Que no los que se quedaban, ¿no? en el que campo, era una población invisible, que nadie vivían en la absoluta miseria. Hay que pensar que a finales del XIX el 60% de la población era analfabeta. La mayoría de ellos eran de la España rural. Una España pues olvidada, ¿no? Que hoy en día pues sería la España vaciada. Yo me centro en la comarca de Sanabria, que hoy en día de hecho forma parte de esa España vaciada. ¿no? Vientos olvidados, así se llama este libro de Maripaz Gallego. ¿Es tu primer libro, Maripaz? Sí, digamos que sería mi primer trabajo en serio. Había escrito 2 novelas, 3, 2 cuentecitos para infantiles, pero eran por encargo, personalizados. Y esta sería mi primera novela en serio. Y para hacernos con ella, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, la podéis encontrar en Amazon, como no, pero también en plataformas como El Corte Inglés, FNAC, La Casa del Libro. O sea que está bien distribuido. Sí, está de disponible. hecho, tú pones Vientos olvidados de Maripaz Gallego y ya enseguida te sale. Oye, ¿y estás pensando ya en el próximo o no? Bueno, pensaba tomarme un tiempo de descanso y empezar en septiembre, porque la verdad es que después de 2 años y medio lo necesitaba. Sin embargo, ya llevo 5 capítulos escritos de mi próxima novela. ¿Es continuación, es segunda parte o es una historia totalmente distinta? Es totalmente... Necesitaba salir de ese siglo XIX que comentabas antes. ¿Y a dónde nos vamos esta vez? Pues mira, nos vamos a la actualidad y un poquito hacia los años 80, un poquito lo que había sido mi juventud. No tiene nada que ver, a pesar de que algunos lectores han enganchado tanto con la historia que me han preguntado por una segunda parte, como que tenían necesidad de saber más acerca de la familia. No se sabe nunca. No se sabe, pero de momento necesitaba cambiar historia. Un poco el chip, ¿no? Desvincularte sí. Y bueno, ya te digo, llevo 5 capítulos ya escritos así sin querer. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo escribes? ¿Escribes de noche, escribes de día, escribes el día que estás inspirada y el que no? Procuro tener una rutina porque soy muy metódica y entonces procuro escribir cada día. Y suele ser por las tardes. Las mañanas las dedico a otras obligaciones. Que todos tenemos ya. Entonces, cuando sé que dispongo de horas por delante para escribir, porque necesitas tiempo y revisar, es cuando me pongo. Y la verdad es que sobre todo en invierno lo disfruto muchísimo. Eso de la mantita y el ordenador. Claro, ya se está a gustito en casa, ¿no? Y encima haciendo lo que más te gusta. Sí. Vientos olvidados es el libro de Maripaz Gallego que os recomendamos hoy. De la editorial Talento Caligrama. Caligrama. Talento es el sello que me ha dado. Talento es el sello y la editorial Caligrama, sí. Vale, perfecto. Y lo podéis buscar también, ya os digo, si lo buscáis en Amazon o en Google, en muchas plataformas está Vientos Olvidados de Maripaz Gallego. Pues Maripaz, ojalá que mucha gente se quiera también entrar, ¿no? En este mundo, en esta
en esta historia que has creado, la historia de familia. Mucha gente, yo creo que de alguna manera, no sentirnos identificados, porque ni somos del siglo XIX, ni hemos ido a Cuba, la mayoría, ¿no? Buscarnos la vida, pero sí de alguna manera en esas relaciones, ¿no? Que decimos que a veces son complicadas, o en esas decisiones que hacemos que no solamente nos afectan a nosotros, sino a los demás. Sobre todo también reflexionar un poquito que también aparece el dolor del inmigrante, ¿no? Esa sensación de no pertenecer nunca a ninguno de los dos mundos, ni el que dejas ni en el que llegas, ¿no? Claro. Y eso quizás también lo tenemos un poquito más reciente. Desde luego, ¿no? Sí. Aquí muchas veces lo hemos dicho, ni soy andaluz, ni soy... Allí soy el catalán, aquí soy el andaluz, ¿no? Exactamente. Es una cosa parecida. Sí. Pues toma nota, Vientos olvidados de Maripaz Gallego. Gracias por haber venido a presentarnos. Muchas gracias a vosotros, os lo agradezco mucho. Adiós.